Muy bien, buenos días hermanos, sean todos bienvenidos. Enviamos un saludo a todas las personas que nos escuchan por la radio y que nos ven por YouTube. Esta mañana tenemos un tema más del libro de Apocalipsis. Nos corresponde estudiar ya el capítulo número 14, de manera que vamos a entrar para analizar este capítulo y tratar de extraer de él algunas enseñanzas que sean prácticas para nuestra vida, aunque este Este tema va a aplicar más para el periodo de la gran tribulación. No por eso deja de tener alguna enseñanza para nosotros. Así es que entramos ya al capítulo número 14 y aquí vamos a ver el cántico de los 144,000. Esto nos está preparando ya para llegar al estudio de lo que nosotros conocemos como la batalla de Armagedón, que ya para ese entonces estará muy próxima a que esto ocurra. En este capítulo 14 vamos a ver un cuadro profético que nos habla de algunos aspectos. Por ejemplo, vamos a ver lo que corresponde a la victoria para los creyentes en la gran tribulación. Ese es uno de los temas. En segundo lugar, vamos a ver lo que va a representar la derrota aplastante para los incrédulos en ese periodo. Y el tercero, vamos a ver el Cordero, cómo el Cordero, o sea, Jesucristo, ha triunfado sobre la bestia. Y cuarto, vamos a ver cómo los moradores de la tierra reciben el mandamiento de temer y dar gloria al Dios soberano. Y esto vamos a ver quiénes intervienen para para que se den estos puntos que estamos mencionando. Juan en este caso contempla al Cordero, o sea, a Jesucristo, lo ve victorioso, pero está rodeado de los 144,000. Que sin duda son los mismos que fueron sellados en el capítulo 7. Si se recuerdan, cuando pasamos por el capítulo 7, vimos que se habían sellado a los 144,000. En segundo lugar, el apóstol Juan escucha 4 anuncios que son sobresalientes y que están relacionados con la consumación del plan de Dios para los habitantes de la tierra. O sea, 4 anuncios sobresalientes relacionados con la consumación del plan de Dios para los habitantes de la tierra. Finalmente, el autor ve la dramática escena de la siega y la vendimia judicial de la tierra. Y veremos de nuevo al Cordero, a Jesucristo, que ha triunfado sobre la bestia. Este capítulo 14 nos va a presentar un enfático contraste con los capítulos 12 y 13 que ya vimos. Tiene un contraste bien marcado. En esos capítulos 12 y 13, el dragón persigue a los seguidores del Cordero y logra, por un tiempo breve, establecer su reino malvado en la tierra por 3 años y medio. El capítulo 14, sin embargo, presenta a Jesucristo, el Cordero, victorioso, firmemente posesionado del monte Sión y rodeado de sus seguidores. También nos anuncia en este capítulo 14 la destrucción del sistema idolátrico de Babilonia. En este capítulo 14 lo vamos a ver. También nos anuncia el juicio contra los adoradores de la bestia. Y también nos anuncia que los santos son invitados a aguardar con paciencia la hora de su triunfo. Cuarto, nos anuncia que la vendimia judicial de los moradores de la tierra mediante la metáfora de la siega postera o de la vendimia final va a ser una realidad. Quinto, también anuncia el juicio de Dios sobre sus enemigos. Y sexto, de manera anticipada, muestra el cuadro estupendo del triunfo del Mesías en su venida gloriosa.
todo esto nos va a anunciar este capítulo número 14. O sea, hay temas interesantísimos acá que vale la pena ponerles atención. En el capítulo 13 se trató sobre el tema del reino de la bestia y su cruel persecución de todos los que no, a todos los que no adoraron a su imagen. Eso vimos en el capítulo 13. Ahora aquí en el 14, empezando en el versículo 1, dice Juan, después, o sea, después de lo que relatamos en el 13, después miré. Y he aquí, dice, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Recordemos que cuando el Señor viene en su segunda venida, Él se va a parar sobre el monte de los olivos. Y ese monte de los olivos se va a partir en dos. Pero luego de eso, el Señor va a estar en pie sobre el monte de Sión. El monte de Sión es el monte del templo. Es el monte donde está el templo o donde estuvo el templo de Salomón. O sea, Él va a llegar a ese punto, pero no va a estar solo ahí en el monte del templo. Va a estar con los 144,000. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Él va a estar sobre el monte Sión y con los 144,000? Aquí está el versículo del capítulo 7 y 4 referente a estos 144,000. Y Juan dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. En ese capítulo 7 solo nos menciona esta parte de los 144,000. Ahora en el capítulo 14 ya nos habla más acerca de esos 144,000. El monte de Sión es Jerusalén. Esta es la ciudad del Mesías a la cual él regresará. Yo me pregunto qué va a pasar con la mezquita de la Roca. Porque si él ya va a estar en el monte del templo, ahí en Jerusalén, es probable que para ese momento la mezquita de la Roca haya desaparecido. Que haya ocurrido un evento, tal vez de la naturaleza, que haya derribado esa mezquita y que el templo ya se haya reconstruido, porque él ya va a estar ahí junto con los 144,000. Jerusalén es la capital de la cual el Señor Jesús, en la cual el Señor Jesús reinará por 1000 años. Él la llamó la ciudad del gran rey, tal y como podemos leer en el Salmo número 2, versículo 6, que dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, el monte Sión, mi santo monte. Mire cómo desde la época del salmista ya se anunciaba este evento. Y hoy estamos, pero muy cerca de que esto vaya a ocurrir. En los primeros versículos de este capítulo 14 aparece en el Cordero en lugar de la bestia. Los seguidores del Cordero mostrando en sus frentes el sello del Mesías y del Padre, o sea, el sello de Jesús y el sello del Padre, ya van a estar sellados, en lugar de los seguidores de la bestia con su tatuaje. Y el monte de Sión, divinamente controlado, en lugar de la tierra paganamente controlada. El Cordero está en firme posesión del monte Sión y permanece allí victorioso. Yo no sé qué va a pasar con los de la religión islámica que van a estar ahí en ese monte. O sea, todos los árabes que hoy están bajo el control de la mezquita de la Roca, para ese momento es probable que ya hayan muerto. Porque el Señor va a estar posesionado, va a tener el control total de ese lugar. Él va a ocupar el lugar central de la visión. Las marcas de la bestia, como las marcas de Jesucristo, podemos decir que representan, primero, propiedad.
Propiedad de los que tienen la marca de Jesucristo, propiedad de Jesucristo. Los que tengan el 666 serán propiedad de la bestia. Eso representan esas marcas. También representan lealtad, protección, dependencia y también inmunidad. Tanto en el capítulo 12 como en el 13, Juan ha descrito el carácter feroz del dragón y en el capítulo 13 presenta la naturaleza despiadada de ambas bestias. Pero en el capítulo 14, por el contrario, aparece el Cordero vencedor, tanto en su ternura como en su gentileza, con sus pies firmemente establecidos sobre el monte Sión, el monte del templo. Entonces Juan nos sigue diciendo que él mira al Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión y ve a los 144,000. Y aquí en esta otra parte dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esta es la marca que el Señor va a poner sobre los suyos. Y aquí Apocalipsis 14:1 nos dice que Juan los ve que tenían ya la marca del Cordero y de su padre escrito en la frente. En los versículos del 2 al 4, Juan nos dice que después de ver esto, oyó una voz del cielo. Él oye una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. O sea, si el Cordero está en el monte de Sión posesionado y Juan inmediatamente está oyendo una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, uno se pregunta, ¿la voz de quién es? Porque el Cordero está sobre el monte de Sión y Juan está viendo esa voz en el cielo. Y oye que esa voz es como sonido de un gran trueno. Ya vamos sabiendo de quién está hablando Juan acá. Definitivamente que será la voz del Padre, la voz de Dios, porque solamente la voz de él se describe que es de esta manera. Si regresamos a Apocalipsis 1:15, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Pero mire esto que está marcado en amarillo y en letra roja. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 19:6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La primera voz que Juan escucha, henchida de fortaleza y firmeza, no proviene de los redimidos, sino es la voz de Jesucristo. Pero las voces del versículo 3, los cantores son evidentemente una innumerable compañía de ángeles. También es nuevo por el hecho de que nunca antes ha sido escuchado, no incluye a los seres vivientes ni a los ancianos, porque vamos a ver cómo lo describe Juan. Aquí está este tercer punto. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Esta voz es diferente a la del primer punto Son otras voces, dice. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y el versículo 3 dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Estas voces como de arpistas cantaban un cántico nuevo delante del trono. El salmista nos dice en el Salmo 43, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿En qué se había inspirado el salmista para escribir esta parte de este salmo? Sigue diciendo Juan, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, o sea, las voces como de arpistas que están cantando un cántico nuevo,
están cantando delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y delante de los ancianos. Hay un coro ahí que está cantando que no es la iglesia. Tampoco son los 4 seres vivientes los que están cantando. Entonces, sigamos viendo qué nos dice Juan. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Nadie podía aprender ese cántico. ¿Se recuerdan que en el capítulo 5 de Apocalipsis vimos un cántico? Que ese cántico sí era de la iglesia, de los redimidos. Pero aquí hay este otro cántico que es nuevo, que nadie más que los 144,000 lo podían aprender. Dice el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, hablando de los 144,000. Este texto ha causado algunas polémicas en algunos grupos, porque algunos piensan que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres, dando a entender como que el matrimonio fuera una contaminación. Pero no está hablando de eso este texto. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. De acuerdo a este texto, se ve que el matrimonio es honroso. Por lo tanto, se asume que como los 144,000 son vírgenes, se entiende que serán solteros, varones solteros, los 144,000. Si ustedes leen detenidamente la escritura, se dan cuenta que no hay mujeres dentro de estos 144,000. Solo hay hombres. Y son 12,000 de cada una de las tribus de Israel. ¿Por qué no hay mujeres dentro de los 144,000? Vamos a verlo más adelante. Pero que se guardarán, estos 144,000, se guardarán de relaciones sexuales ilícitas. Por eso es que dice que son vírgenes. Pero veamos otro pasaje similar. Y mire qué curioso. La vida del profeta Jeremías transcurrió también durante una época bastante difícil. El exilio y la cautividad del pueblo de Israel en Babilonia. Y Dios les prohibió casarse. Dice Jeremías en el capítulo 16, versículo 1 al 4. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, no tomarás para ti mujer. Le está diciendo a Jeremías, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra. ¿Qué dice? Ahí están 2 puntos. Lo que dice es esto. De dolorosas enfermedades morirán. Por eso está diciendo, no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. ¿Por qué? Porque de dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados. Serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Yo sé que a muchos nos golpea oír estas profecías, porque indudablemente son profecías y son palabras demasiado fuertes. Pero detrás de estas palabras
hay un pueblo que había caído en una condición calamitosa delante de Dios, por lo cual Dios los va a juzgar y los está juzgando y le prohíbe a Jeremías que no vaya a tomar mujer ni tener hijos en ese lugar. ¿En qué lugar? Yo me fui a escarbar un poquito más de ese capítulo 16 y el pueblo de Israel estaba en ese momento en Jerusalén. Quiere decir que el juicio que va a llegar a Jerusalén es demasiado fuerte. Y en aquel tiempo, cuando Babilonia iba a llegar para tomar cautivo a Jerusalén, el Señor le prohíbe a Jeremías tomar mujer y tener hijos. Ahora en Apocalipsis tenemos una historia similar. Cuando decíamos ahí de plañir, plañir es llorar y gemir, sollozando o lamentándose de algo, que era lo que decía aquí. No serán plañidos, o sea, no van a tener oportunidad de llorar y gemir, sollozando, lamentándose de algo, porque la situación que estarán viviendo va a ser una situación muy complicada, muy difícil. Recordemos que ya han pasado dos tandas de juicios en la tierra, el de los sellos y el de las trompetas. Y aquí estamos a punto de que caigan los juicios de la ira de Dios. Entonces, la situación que se perfila, que se ve, que Juan nos está describiendo, es una situación difícil. Y por eso esos 144,000 que el Señor escoge son vírgenes. No van a tener oportunidad de casarse. Los 144,000 evangelistas judíos no solo habrán resistido el sistema perverso del anticristo, sino que también resistirán todas las tentaciones. Son invictos, mantienen una lealtad inquebrantable al Señor, a Jesús, sin importar cuánto les cueste. Dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Quiénes son estos? Los 144,000. Constituyen un grupo selecto tomado del amplio conjunto de los redimidos. O sea, van a haber otros redimidos, pero estos son las primicias en el periodo de la gran tribulación. Dice entonces el siguiente punto, pues son vírgenes, dice Juan, pues son vírgenes. Estos, o sea, los 144,000, son los que siguen al Cordero, o sea, a Jesucristo, por donde quiera que va. Recordemos que nos ha dicho Juan que está viendo al Cordero en el monte de Sión. Y él toma control total y absoluto del monte de Sión. Y ahí están los 144,000. Y estos siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, el Señor no va a quedarse fijo en el monte de Sión. Él va a hacer algunos recorridos y ahí irán los 144,000 detrás de él. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5 dice, y en sus bocas, oiga, qué interesante, no fue hallada mentira. Esos 144,000 son personas bien especiales. Son vírgenes. Se han sacrificado, se han consagrado para servir total y absolutamente al Cordero. Están exponiendo sus vidas porque están enfrentando a las dos bestias. Pero también dice que no van a ser mentirosos. Y uno, hermanos, con tristeza tiene que entender
o tal vez que no entendemos por qué dentro de la iglesia hay gente mentirosa. Y por salir de algunas crisis, no duda en mentir. Pero cuando Juan está haciendo mención aquí que estos 144,000 dice, no fue hallada mentira. Quiere decir que ellos se empeñaron en hablar solamente la verdad. ¿Y qué situaciones van a enfrentar ellos en donde uno podría justificar que mientan, pero no van a mentir aún sabiendo que los pueden matar? No van a mentir. Los 144,000 son apartados y tenidos como dignos de alto honor por tener un elevado estilo de vida en medio de la corrupción. Porque si en alguna vez el mundo va a estar tocando el fondo del barranco de un estado de vida espiritual calamitoso, va a ser en ese periodo. Pero estos 144,000 dice, son dignos de alto honor por tener un elevado estilo de vida en medio de la corrupción, del ambiente religioso, del ambiente social y cultural, y describen la vida de santidad llevada durante los terribles días de la gran tribulación. Ellos comunican la verdad de Dios con precisión y fidelidad, sin exageración ni acomodamiento alguno. Ellos no se van a prestar para predicar un mensaje de prosperidad. Estarán en medio de los juicios, sabiendo que el tiempo que queda es corto. Se concretarán a predicar únicamente la verdad de Dios con toda precisión y con toda fidelidad, sin exagerar nada. Sofonías nos dice algo al respecto. Sofonías 3:13 dice, el remanente, se los marqué ahí en verde, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. ¿A quién se estaba refiriendo Sofonías? Juan nos está aclarando a quién se está refiriendo. Mire desde cuándo los profetas venían comunicando verdades tan interesantes, tan importantes para los creyentes. Evidentemente los 144,000 sufrirán las peores persecuciones y los ataques más crueles decretados por el anticristo. Es por eso que Dios escoge a hombres para dicha tarea y al mismo tiempo dichos siervos permanecen solteros. No escogió a mujeres, ni mucho menos casadas, que tuvieran que salir en defensa de sus hijos ante las adversidades que les va a tocar vivir. Escoge a varones sin ningún compromiso de familia. Los 144,000 renuncian a una vida matrimonial con el fin de dedicarse a la proclamación del evangelio en los tiempos difíciles de la tribulación escatológica. Hermano, qué carácter el de estos hombres. Qué convicciones tan profundas de renunciar a una vida matrimonial con el único propósito de dedicarse a proclamar el evangelio, y no en tiempos de paz, en tiempos difíciles, en tiempos de la gran tribulación. Sigue diciendo Juan en relación a esos 144,000, son sin mancha, carecen de cualquier mancha. O sea, ¿cómo va a ser esa relación de estos 144,000 con el Señor? Que se dan características que el día de hoy, yo creo que la iglesia no llenamos estas condiciones.
son sin mancha delante del trono de Dios, mientras que grandes multitudes se van a someter a los dictámenes de la bestia y van a aceptar llevar la marca del 666. Los 144,000 seguirán a Jesucristo, al Cordero, y le obedecerán con absoluta devoción. No van a poner argumento alguno para no servir. Le van a servir con absoluta devoción. Ellos serán fieles discípulos de Cristo, dispuestos a ofrendar sus vidas por el Cordero y por su causa. Realmente es de admirar el carácter de estos 144,000. No van a ser cualquier clase de gente. Van a ser gentes y son 12,000 de cada tribu. O sea que dentro de las 12 tribus van a haber personas con estas características. Pero estos son el remanente de Israel. Parte del remanente de Israel. Los 144,000 son, por lo tanto, una ofrenda para Dios, en el sentido de ser separados para Él y santificados, completamente consagrados, donde no hay añadidura posterior, porque las primicias constituyen el todo. Han sido constituidos una ofrenda para Dios y para el Cordero. Uno podría imaginar el rostro de Dios y el rostro de Jesucristo al ver cómo estos 144,000 van a enfrentar a la bestia con valor, con integridad, no van a mentir, van a predicar la verdad sin ser amedrentados, sin añadir nada al evangelio. A pesar de que vivirán en medio de la apostasía, del peor tiempo de apostasía, van a vivir en medio del engaño y en medio de la infidelidad. Los 144,000 sellados van a mantener una pureza inmaculada que honra y glorifica a Dios. Ojalá esto se dijera de la iglesia, pero no. Se dice de los 144,000. ¿Cómo me gustaría que esos 144,000 estuvieran hoy en medio de nosotros y aprender de ellos, con el ejemplo de ellos, lo que es serle fiel a Dios? Recordemos que los 144,000 que fueron sellados y protegidos durante la gran tribulación eran parte del remanente fiel. No es todo Israel, es solo el remanente fiel del pueblo escogido de Dios, el pueblo judío. Ellos serán los testigos fieles de la gracia de Dios en Jesucristo su Hijo. Sufrirán mucho, por supuesto, pero serán protegidos de una manera especial por la marca que tendrán en sus frentes. Aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Pero mire este dato, qué interesante. Ellos no van a morir. Los 144,000 no van a morir, ni van a ir al cielo. Habían sido comprados para poder entrar al milenio en la tierra. Los 144,000 pasarán directo al milenio y acompañarán al Señor donde quiera que Él se mueva, Él vaya. Hay misterios que uno no se puede explicar. Para mí hubiera sido razonable que ellos fueran al cielo por las características, por las cualidades de ellos. Pero la ventaja que nosotros tenemos es que Cristo murió por nosotros y que somos la esposa del Cordero.
Los 144,000 no son esposa del Cordero. Y mire qué características que tienen estos, que debían de haber sido parte de la iglesia, pero no. Ellos van a entrar al milenio, habían sido comprados de entre los de la tierra, lo que quiere decir que van a vivir en la tierra. Y nadie puede cantar este canto nuevo sino los redimidos, o sea, los 144,000. Esas voces como de arpistas que Juan está oyendo. Nadie puede cantar alabanzas a Dios sino los redimidos. Esto es lo que en realidad dice el salmista. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Díganlo los redimidos de Jehová. Salmo 107, versículos 1 y 2. Díganlo los redimidos de Jehová. Los redimidos son aquellos que han sido salvados por la sangre de Jesucristo. El precio de la deuda que teníamos con Dios. Hablando de la iglesia. Bueno, los siguientes versículos 6 y 7 nos dice Juan. Y aquí vamos a llevar un conteo de ángeles. Por eso que ustedes miran aquí un 1. Dice, vi, o sea, aquí tiene otra visión Juan, y él vio volar por en medio del cielo a otro ángel. Yo le pongo número 1 de este pasaje. Vi volar en medio del cielo a otro ángel. Como se ha observado repetidas veces, el ministerio de los ángeles es sobresaliente en el Apocalipsis. Dios usa a los ángeles como mensajeros celestiales, como conductores de alabanzas solemnes, como ejecutores de juicios, los ve como el ejército para luchar contra Satanás y sus huestes, y finalmente los ve como para advertir a los hombres del juicio inminente. Estas son las funciones de los ángeles. Algunas de las funciones de los ángeles. Entonces Juan está viendo aquí un ángel, otro ángel, dice. ¿Y cuál es el objetivo de que ese ángel aparezca y Juan lo vea? Mire qué interesante lo que este ángel va a hacer. Dice Juan que este ángel tenía el evangelio eterno. Evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nadie en el mundo se va a quedar sin oír el evangelio eterno. Aquí se cumple uno de los pasajes que encontramos en San Mateo 24 y que algunos cristianos a veces han cuestionado a Dios diciendo, ¿por qué Dios va a mandar al infierno a las gentes si algunos viven en montañas, en lugares muy remotos donde no van a oír el evangelio? Es que nos ubicamos en una dispensación diferente. Aquí Juan está viendo y está detallando y relatando lo que va a ocurrir en el periodo de la gran tribulación. Aquí este ángel va a predicar el evangelio eterno a todos, dice, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todititos van a oír el evangelio. ¿Qué esperaba Dios que ocurriera cuando envía a este ángel a predicar el evangelio? ¿Qué hubiera esperado él? Obviamente que la gente se arrepintiera, que la gente creyera y se convirtiera. Y esta es la función del primer ángel, predicar para que la gente se arrepienta y se convierta. Una de las señales que habrían de preceder el fin del mundo era que el evangelio sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Eso está en Mateo 24:14. Dice, aquí, este pasaje de Mateo 24:14, aquí tenemos el cumplimiento de esta profecía que dio el Señor en Mateo 24:14. Aquí se está cumpliendo ahorita en el periodo de la gran tribulación con la participación de este ángel. Este ángel llega con el mensaje del evangelio a todas las naciones, razas, tribus, lenguas y pueblos. Ok, se resuelve el problema entonces y la duda que mucha gente tiene de que algunos no han oído porque no tienen radio, no tienen televisión,
son lugares muy lejanos donde nadie llega a predicar. Un ángel les va a predicar. Mire qué privilegio. Un ángel de Dios les va a predicar el evangelio eterno. Aquí está Mateo 24:14. Y será futuro, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Para qué va a servir la predicación del evangelio? Para testimonio a todas las naciones. Nadie podrá argumentar delante de Dios que ninguno le predicó, que no hubo quien les predicara. Y después de esto viene el fin. El ángel predica las buenas nuevas acerca de la vida eterna y la entrada al reino de Dios. Mire lo interesante de lo que va a hacer ese ángel. Va a urgir a los habitantes del mundo a transferir su lealtad de la bestia al cordero. Este evangelio eterno también es llamado en el Nuevo Testamento como el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo, el evangelio de la paz, el evangelio glorioso y el evangelio del reino. El mundo entero oirá esta predicación por parte del ángel, ya que Dios en su gracia y misericordia hace un llamado universal a la salvación. Todo mundo, no importa la religión que tenga en ese tiempo, tendrá la oportunidad de oír el evangelio de Dios, el evangelio eterno, oyendo las buenas nuevas para que se arrepienta y para que crea. Pero qué decepción para Dios saber lo que va a ocurrir. Dice, diciendo a gran voz este ángel, ¿qué es lo que va a decir a gran voz? Temed a Dios. No dice temed a la bestia, a las bestias, ni al dragón. Temed a Dios. Y el ángel dice temed a Dios, no a Satanás ni al anticristo. Y este es el tema de las escrituras, llamar a los seres humanos a dar honor, a dar gloria, alabanza, reverencia y adoración a Dios, solamente a Dios, no a la bestia. Y el ángel añade algo más, la hora de su juicio ha llegado. Así llega el último momento para arrepentirse antes de que la ira de Dios sea derramada. Esto es previo a que sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Y Dios les está dando la oportunidad a todo el mundo, no solo a los que han apostatado, que apostataron durante el periodo de la gracia, sino que a todo el mundo les va a dar la oportunidad. Nadie quedará sin oír la proclamación del ángel. Nadie. Dice también, dadle gloria. O sea, si Juan está viendo ese ángel que es volando por en medio del cielo, que tiene el evangelio eterno, que lo está predicando a todo el mundo, y les dice a gran voz, no les dice en silencio, a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué tienen que hacer esto? Porque la hora de su juicio ha llegado. Llegó la hora de las verdades. Ya no va a haber más oportunidad. Evidentemente, el evangelio proclamado por el ángel es una invitación a creer, un llamado urgente a temer a Dios, a darle gloria y adorarlo debido al carácter inminente del juicio divino. Este es el primer uso de la palabra juicio. En Apocalipsis 6:17 nos dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Ni la bestia, ni el dragón, ni ninguna persona va a poder sostenerse en pie en el día el gran día de su ira. Todos van a sucumbir. Y les dice el ángel, y adorad, dice, temed, darle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Quién es este? Es Dios, es el Cordero, es Dios el Padre.
O sea, aquí el ángel les está diciendo a todo el mundo las razones, les está dando las razones por la cual hay que temer a Dios, hay que darle gloria y porque hay que adorarlo. Están a un paso del juicio. El apóstol Pablo escribió la gran doxología en la carta a los romanos y diciendo que Jesucristo es la revelación del misterio que había estado escondido desde el principio del mundo. Romanos 16:25. Jesucristo es la revelación del misterio. O sea, por mucho tiempo fue un misterio que Jesucristo vendría aquí para desarrollar la función que ya llevó a cabo. Bueno, sigamos en el versículo 8. Otro ángel. Yo le pongo número 2. El 1 ya pasó. ¿Por qué Dios tiene que mandar otro ángel? Dice, otro ángel le siguió al primero diciendo, ¿qué es lo que dice este segundo ángel? La falta de respuesta al mensaje del primer ángel lleva a que un segundo ángel pronuncie este juicio. No hubo respuesta de todo el mundo. Bueno, no de todos. Algunos van a responder al mensaje del primer ángel, pero la gran mayoría no van a dar respuesta, no van a atender el mensaje del primer ángel. Entonces, este segundo ángel les dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Qué tiene que ver Babilonia en todo esto? ¿Por qué ha caído Babilonia? ¿Qué ocurrió en Babilonia? ¿Qué estaba pasando en Babilonia? ¿Por qué el ángel está anunciando que ha caído Babilonia? La Babilonia de tiempos antiguos fue fundada por Nimrod, Génesis 19. Y ahí, en Babilonia, se estableció un centro de idolatría y de desafío a la soberanía de Dios. Fue un reino y un sistema mundial de corrupción e idolatría. Y ahora dice el ángel, ha caído Babilonia. Veamos algo más de Babilonia. Acá Babilonia se refiere a todo el reino político, económico y religioso del anticristo, que podríamos decir todo esto se resume en el nuevo orden mundial. La madre de las rameras, la Babilonia. ¿Por qué ha caído Babilonia? El ángel responde, dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. No está hablando de una fornicación sexual, está hablando de una fornicación espiritual. Desde que ha hecho Babilonia, le ha dado a todas las naciones, les ha dado a beber del vino del furor de su fornicación. Vino del furor de su fornicación, esto ilustra cómo Babilonia hace que el mundo se embriague con sus deleites pecaminosos y participe de una orgía de rebelión, de aborrecimiento e idolatría en desafío abierto a Dios. Solo eso hacía Babilonia y está haciendo el día de hoy. La fornicación es prostitución espiritual en el sistema falso del anticristo que caerá como resultado de esa iniquidad. La gente estará feliz, gritando, ¿quién como la bestia? Adorando a la bestia, matando a los creyentes, persiguiendo a los que predican la palabra, deleitándose, viviendo un estilo de vida mundano, apartado de Dios. Lo que no saben es que Babilonia ya está en la agenda de Dios y que va a caer. Hace bastantes años se publicó un libro escrito por Alexander Hislop, donde se habla de dos Babilonias. Hislop sostenía la idea que Babilonia había sido el cuartel general de Satanás desde el mismo principio de los tiempos.
Ahí, en Babilonia, fue donde nació la idolatría. Y se cuenta que esta mujer sumeria fue la esposa del rey Nimrod, el fundador de la idolatría. Otros opinan que esta sumeria era madre de Nimrod, pero mire qué interesante esto, la cual se casó con su propio hijo. En cualquier caso, ella fue la reina de Babel, que más adelante llegó a ser Babilonia. Ella misma acuñó la historia en la que había nacido de un huevo recogido del río Éufrates. Ella misma rompió su cáscara y salió de él como una persona adulta. Esa fue la historia que ella se inventó y que la gente se la creyó. Su historia se convirtió en leyenda y fue objeto de adoración. ¿Quién? Sumeria, la que se casó con su propio hijo. Dice, su historia se convirtió en leyenda y fue objeto de adoración, introduciendo el concepto femenino de deidad. Desde entonces aparecieron mujeres como diosas. Y de ahí que tenemos que en la cultura griega y en otras culturas tienen mujeres como diosas. Por ello se suele mencionar a Babilonia como cuna de las falsas religiones. Babilonia, cuna de las falsas religiones, pero va a caer en el periodo de la gran tribulación. Babilonia será reedificada durante el periodo de la gran tribulación, aunque en un lugar diferente. El profeta Isaías, vean, a mí me gusta ir a buscar referencias y contextos para respaldar lo que estamos leyendo, porque si no, uno podría decir, bueno, saber qué fue lo que Juan vio porque estaba en el cielo y era imposible con todas esas figuras. Pero dice el profeta Isaías en el capítulo 13 de su libro, alude a este aspecto. Isaías, ya vimos a Sofonías, así como el juicio de Dios sobre esta ciudad. Entonces, ¿qué era lo que decía Isaías? Isaías 13:19. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, o sea, los babilonios, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Babilonia. ¿Se recuerdan ustedes que Babilonia fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo? No Babilonia directamente, sino que los jardines colgantes de Babilonia fueron una de las 7 maravillas del mundo antiguas. Pero mire lo que la profecía dice. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Isaías 13:20. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará ahí tienda el árabe, ni pastores tendrán ahí majada. Isaías 13:21. Sino que dormirán ahí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Ahí habitarán avestruces y ahí saltarán las cabras salvajes. Isaías 13:22. En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite. Y cercano a llegar está su tiempo y sus días no se alargarán. ¿Dónde está Babilonia hoy? Esta profecía se cumplió, pero dice que va a ser reedificada. ¿Para qué? Para que vuelva a caer y en esta otra vez será una caída eterna. En Jeremías, ahora veamos al profeta Jeremías. Jeremías 51:7 leemos. Copa de oro fue Babilonia. Babilonia, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, por tanto las naciones. Y el siguiente versículo dice así, de repente cayó Babilonia y se hizo pedazos. La conquista de Babilonia por parte del rey Ciro de Persia fue uno de los acontecimientos más llamativos de la historia antigua. Cayó ante Ciro de Persia. En aquellos días, Babilonia había sido para los profetas la misma encarnación del poder, la maldad, el lujo y el pecado. El profeta Isaías escribió en Isaías 21:9, cayó Babilonia y los ídolos de sus dioses
quebrantó en tierra. Hermanos, no creo que 3 profetas estén equivocados, ni tampoco Juan, que actúa como el cuarto profeta, porque Juan está profetizando aquí sobre Babilonia. Y Babilonia va a ser el lugar donde se instalará el nuevo orden mundial. Babilonia fue una fuerza corruptora que había seducido a las naciones hacia una especie de inmoralidad de mente. El apóstol Juan anticipa en este versículo, capítulo 14 que estamos viendo y versículo 8, la caída de Babilonia. Posteriormente, en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, se va a describir con lujo de detalles la manera como Dios juzgará todo lo que Babilonia representa en los capítulos 17 y 18. O sea que aquí solo estamos en los albores de la caída de Babilonia. Bueno, dice el versículo de los versículos 9 al 11. Y el tercer ángel, ya van 3 ángeles. El primero predicaba el evangelio, ¿se recuerdan? El segundo está anunciando la caída de Babilonia. Y ahora veamos el tercero. Y el tercer ángel los siguió. ¿A quiénes siguió? A los otros 2. Diciendo a gran voz. Todos los ángeles están hablando a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Está advirtiendo a todos los habitantes del mundo del periodo de la gran tribulación que si alguno adora a la bestia o a la imagen o recibe la marca en su frente, en su mano, esa persona también va a beber el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. El Dios justo reaccionará de forma resuelta e inflexible, sin misericordia ni compasión, contra el pecado y los pecadores. Cuando dice él también beberá del vino de la ira de Dios, esta es una figura adoptada del Antiguo Testamento, concretamente del Salmo 75, versículo 8, donde leemos, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama el mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Es, hermanos, es imposible que en diferentes tiempos de la era hayan habido profetas de diferentes años. El salmista, uniéndose todos a dar mensajes que finalmente a Juan se lo están revelando al final del periodo de la existencia de los seres humanos sobre esta tierra. Y entonces todas esas profecías se estarán cumpliendo en ese momento. Pero aquí son ángeles anunciando el cumplimiento de estas profecías. Dice también, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Quiénes van a ser atormentados? Todos los que adoran a la bestia, a su imagen, los que reciben la marca en su frente, su mano, y que van a beber el vino de la ira de Dios, van a ser atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Quiere decir que van a estar en el infierno, donde hay fuego y azufre, y los ángeles los verán cómo estarán siendo atormentados. ¿Qué expresiones tendrán esas personas estando en esos lugares? ¿Qué gritos o alaridos estarán dando al darse cuenta el lugar de tanto sufrimiento donde van a estar? Pero el primer ángel les anunció. La iglesia hoy en día está anunciando el evangelio. La gente no quiere creer. Incluso asombra que muchos que están dentro de las iglesias están apostatando el día de hoy. Por eso es que es bueno conocer los libros proféticos.
No fue la intención de Dios, ni fue la intención de los profetas, ni es mi intención asustar a ninguno con las profecías, sino más bien es advertirles, anunciarles, hacer conciencia de lo que les va a ocurrir si no se arrepienten, si no cambian su estilo de vida, si no creen a la palabra de Dios, sufrirán lo indecible. Lucas 16:23 nos cuenta un relato interesante. Y en el Hades, hablando del rico, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, el rico, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El pobre rico tan solo quería conformarse que Lázaro mojara su dedo en agua y refrescara su lengua. ¿Qué puede refrescar un dedo que ha sido mojado en agua a alguien que está atormentado en las llamas? Pero él con eso se conformaba y ni siquiera eso le fue concedido. Y es lo que está diciendo aquí Juan en este capítulo 14. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, o sea, eternamente. ¿Por qué hay humo? Porque hay fuego. Entonces, dice, atormentado con fuego y azufre. Y ese humo que sale del infierno, dice, sube por los siglos de los siglos. No van a salir de ahí. Jamás saldrán de ahí. Pero como la gente no quiere creer en la palabra de Dios, tendrá que sufrir esto, experimentar eso. Lamentablemente, no habrá marcha atrás ya cuando estén ahí. En el versículo 11 dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Se trata evidentemente de una referencia a la perpetuidad del infierno. El tormento consistirá en descargas incesantes de dolor insoportable que ha sido ordenada para todos los que sean leales al líder de Satanás, a la bestia y al anticristo. Los malvados serán destruidos en la presencia de los santos ángeles y del Cordero. Estos dos elementos se asocian en las Escrituras con el tormento del castigo divino. Aquí se hace referencia al infierno, que es el lago de fuego. Bueno, y sigue relatando ese tercer ángel. Dice que estos que adoran a la bestia, su imagen, que tienen la marca, que van a beber el vino de la ira, que van a ser atormentados con fuego y azufre, y que el humo de ellos va a salir por los siglos de los siglos, dice, y estos no tienen reposo de día ni de noche. Los que adoran a la bestia y a su imagen no tendrán ni un segundo de reposo. O sea, lo que les espera es horrendo, terriblemente horrendo. Ni nadie que reciba la marca de su nombre no tendrán reposo tampoco los que reciban la marca del nombre de la bestia. Hermanos, las advertencias que nos hace Dios en este libro de Apocalipsis no son tan sencillas como para que nosotros no les prestemos atención. La iglesia no va a pasar por esto. Pero como dentro de la iglesia hay cizaña, hay profesantes del evangelio que les encanta el evangelio, pero que no se convierten, que están viviendo un estilo de vida que solo los va a llevar probablemente a este lugar. Porque quién sabe cuántos de los que se queden en el arrebatamiento, quién sabe cuántos no irán a recibir la marca de la bestia y finalmente irán a estar en estos lugares. Va a ser triste. De todas las condenaciones, según el Apocalipsis, la peor es la de los apóstatas. La peor es la de los apóstatas. Es decir, aquellos que niegan o abandonan la fe en Jesucristo. Cuando el apóstol Juan escribió estas líneas, inspirado por el Espíritu Santo, alrededor del año 95 después de Cristo,
La iglesia estaba batallando por su propia existencia. Si había de continuar su expansión, el cristiano individual debía estar mejor preparado para enfrentarse con el sufrimiento, la persecución, la cárcel y la muerte. El cristiano no se podía rendir o moría la iglesia. Sin embargo, la iglesia del principio nos da una tremenda lección de que muchos, millares de esos cristianos no se retractaron de su fe. Fueron a los circos romanos, fueron devorados por los leones, los usaron como antorchas encendidas, les prendieron fuego, los descuartizaron, los pasaron por espada, hicieron cuanto quisieron con ellos, pero no se doblegaron. La iglesia en nuestro tiempo no está pasando esas situaciones, pero quizás está un poco más complicado, porque ahora nuestro enemigo no es visible, es invisible. Y mucha gente, digo mucha gente, dentro de las iglesias, están cayendo en la apostasía. Bueno, va a ser triste. Lamentablemente, dan ganas de llorar, de saber de lo que va a pasar. Pero miren aquí, el Señor está usando ángeles, ya no está usando a personas, aunque está usando a los 144,000, pero paralelamente están los ángeles también acompañando a divulgar el evangelio. Te dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. O sea, paciencia es resistencia. O sea, aquí está la resistencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y que guardan la fe de Jesús. Mandamientos y fe. Todos aquellos que pertenecen a Dios deberán ser pacientes y esperar la segunda venida de Cristo, hablando del periodo de la gran tribulación. Él dice, aquí está la paciencia de los santos, y ellos son los que esperan. En Mateo 24:13, el Señor Jesucristo dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, Mateo 24:13 y 24:14 está hablando del periodo de la gran tribulación, no está hablando del periodo de la iglesia. Dice, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar hasta el fin no es la gracia. Si esto fuera para la iglesia, podríamos decir que entonces nos salvamos por obras, porque vamos a perseverar. Nosotros somos salvos por la pura gracia de Dios. No tenemos que hacer mayor cosa más que serle fiel a Dios. Pero en el periodo de la gran tribulación, ahí sí tienen que perseverar para ser salvos. Si no perseveran hasta el final, no serán salvos. El que perdure podrá sobrevivir porque ha sido sellado por el Espíritu de Dios y ha sido vestido con la justicia de Cristo y lavado con la sangre del Cordero. El que perdure, el que persevere. Este es un respaldo bíblico excelente para la doctrina. Yo sé si ustedes han oído o han leído acerca de la doctrina de la perseverancia. Es una doctrina bien importante, bien interesante. También ha ocasionado mucha discusión en diferentes grupos de teólogos, porque le atribuyen a la doctrina de la perseverancia cosas que no son exactamente esta doctrina. Pero la perseverancia, la doctrina de la perseverancia, funciona en el tiempo de la gracia para los nacidos de nuevo. Solamente para los nacidos de nuevo. Por ser nacidos de nuevo, hemos sido predestinados. Esa predestinación no puede fallar, esa elección que Dios ha hecho. Y está respaldada por esta perseverancia, o sea, el nacido nuevo va a perseverar en su fe, que asegura a todos los creyentes verdaderos en Cristo que nunca perderán su fe, nunca, por la doctrina de la perseverancia. Los regenerados
resistirán de principio a fin en obediencia a la verdad, sin importar qué pueda arremeter en su contra. Filipenses 1:6 dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el arrebatamiento de la iglesia. No es aquí el día de la segunda venida de Cristo, esta es la venida por su iglesia. Hasta ese día la va a perfeccionar, dice. Bueno, versículo 13. Después de oír a ese tercer ángel, Juan dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Ahora la voz se dirige a Juan, ya no al mundo. Ahora es a Juan y le dice, escribe. ¿Qué es lo que tiene que escribir Juan? Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Quiénes son estos bienaventurados? Los que mueren en el periodo de la gran tribulación. Aquí ya no estamos nosotros. Aquí está hablando de la gran tribulación. Te dice, esta bienaventuranza es para ellos. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea que la bestia y su sistema los matará. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Esta no es una declaración para los cristianos de nuestros días. Aparentemente muchos de los santos de la tribulación, tanto los 144,000 como los de la multitud de los gentiles que no se podía contar, se salvarán si entregan sus vidas a Cristo, a pesar de afrontar una muerte segura como mártires. A pesar de afrontar una muerte segura como mártires, estos santos de la gran tribulación van a ser salvos, pero tendrán que perseverar hasta el final. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a ir terminando ya. Luego dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En el versículo 13 nos encontramos con una alabanza o bendición para aquellos que murieron en el Señor. Después de las terribles profecías de los terrores por venir y de las severas advertencias a los falsos cristianos, viene una promesa de gracia y bendición. Y aquí aplica lo que dijera el escritor de Hebreos en Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto es para la iglesia, no para el periodo de la gran tribulación. Sus obras siguen con ellos, revela que serán recompensados por su fidelidad, por su paciencia y obras en este periodo de tiempo. Pablo escribió en su epístola a los Filipenses en 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano siempre va contra la corriente. Lo que para el resto del mundo es morir, para nosotros significa vivir y vivir por siempre. Nos vamos a quedar aquí porque ya nos pasamos un poquito de la hora. Vamos entonces vamos a continuar. Ya nos falta poco para terminar el capítulo 14. Lo vamos a terminar en el siguiente domingo.